Hoy es un día especial, vamos a tener la presentación de Aitana Isabel, pero antes de presentarla vamos a tener una reflexión. ¿En qué consiste la presentación de un infante? Y vamos a ver hoy lo que no es y lo que sí es. ¿Ok? Porque muchas veces, amados hermanos, estamos pensando ciertas cosas y a veces lo que pensamos no precisamente es bíblico. Y necesitamos centrarnos en la palabra del Señor en nuestras prácticas. Hijo mío, Absalón, clamaba David. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? Absalón, hijo mío, hijo mío. El sol y el viento de los siglos no han podido secar las lágrimas ni calmar la angustia de ese grito tan desgarrador. ¿Quién era esa persona tan turbada? ¿Era un padre neurótico? No, era el rey David. David fue un rey seleccionado por Dios para hacerlo, en razón de sus habilidades, no por su nacimiento. Su carácter y su valor lo coronaron como rey. Fue considerado como un hombre magnánimo y generoso. Perdonó 2 veces la vida de su enemigo Saúl, que le perseguía para matarlo. A pesar de sus faltas, la gente de la tribu de Judá le amaba. David fue un buen rey, un gran soldado y un hombre de estado sabio. No falló como rey, pero sí fracasó como padre. Se envolvió tanto en las responsabilidades reales y en el esplendor de la corte que no cuidó adecuadamente a su familia. Absalón se llenó de ambiciones y tramó para arrebatarle el trono a su padre. Murió cuando era perseguido por soldados leales a David. El rey quedó anonadado al recibir la noticia y mucho más al saber que su mal ejemplo había provocado todo aquello. Este es el tremendo riesgo que corren todos los padres hoy en día, de estar tan ocupados que no pueden dedicar tiempo ni atención personal a sus hijos. Cuando se dan cuenta y quieren remediar las cosas, muchas veces el tiempo ya ha transcurrido y es demasiado tarde. Hoy los psicólogos, cuando ven a niños inquietos, niños hiperactivos, niños que ni en casa los pueden controlar, en las escuelas menos, los psicólogos han inventado ahora una frase que dice así: es que su problema es déficit de atención. ¿Y cuál es el déficit de atención? Que papá y mamá no están con ellos. ¿Sí? Por eso vamos a ver qué es la presentación de un infante y sus implicaciones. Número 1, lo que no es, y espero que tome nota. ¿Sí? Yo espero que tome nota. La presentación de un infante, lo que no es. Número 1, lo que no es. Y lo que no es que no es un ritual. ¿Sí? No es un ritual de que vengan acá los papás a que se ore y listo. No es un ritual, no es un formalismo con el cual se va a cumplir. No, pues si ya el bebé ya lo presentamos, ya cumplimos. No, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. El ser humano tiende a formar rituales. Es muy dado al ritualismo, pero déjeme decirle que presentar a un infante, a un bebé, no es un ritual. En Marcos capítulo 7,
En el versículo 3, versículo 8, gracias hermano Iván, está en la pantalla, porque los fariseos y todos los judíos, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué dice? No comen, es un ritual. Pero lo habían hecho los ancianos. En los principios bíblicos no está. Versículo 8 y 9, por favor Iván, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, ojo, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El ser humano tiende a ser tradicionalista. El ser humano tiende a ser formalista y forma rituales. Y el presentar a un infante, amado hermano, no es un ritual, no es un formalismo. Tampoco es una regla que imponga la iglesia. No es una regla. Eres miembro de esta iglesia, tienes que presentar a tu bebé. No, no es una regla. ¿Sí? Somos una iglesia con doctrinas y principios bíblicos y tratamos de hacer lo más que se pueda apegado a las Sagradas Escrituras. Y esto implica obediencia a la palabra, aunque muchas veces esta obediencia no me guste. ¿Sí? Porque a veces la palabra de Dios es muy fuerte y demandante. Tampoco es una tradición, no es una tradición. Muchos padres han llegado al seno de la iglesia con sus hijos ya grandes y no presentaron a sus hijos al Señor. ¿Verdad? Vamos a entender entonces de qué se trata. No es un evento. Ya cumplió el bebé más de 40 días, hay que presentarlo ya nos toca. No es un evento. Debemos de entender entonces de qué se trata el hecho de presentar a los bebés ante el Señor. Amén. Punto número 2. Lo que sí es presentar a un bebé. Número 1. Es gratitud por la vida de ese bebé. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Herencia de Dios son los hijos. Por lo tanto, cuando traemos a un bebé y venimos ante Dios, venimos a decirle gracias Dios por la vida que has concedido a este bebé. La Biblia dice que de Dios emana la vida y que es Dios quien da la vida. Los hijos son de gran valor porque dice herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, es de gran valor, mucho valor. No menospreciemos la vida de un infante, tengamos mucho cuidado. Muchos padres menosprecian a sus hijos, es que está chiquito, no entiende, ten cuidado. Hay unos que entienden y entienden de más. ¿Sí? Y el hecho de que sea pequeño no significa que no sea una persona.
Debo de entender que para Dios vale mucho un niño. Tanto que tenemos un libro que se llama Proverbios, donde se le enseñan cosas prácticas a los hijos, donde el Señor da principios exclusivamente para los hijos, indicaciones a los padres, para los hijos. En el Salmo ese que estamos viendo, Salmo 127, versículo 3, dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En segundo lugar, lo que es la presentación de un infante es el reconocimiento a Dios como el dador de la vida. No solamente es gratitud, reconozco a Dios como el que da la vida, como el que le otorga a las mujeres el poder llevar en su vientre, en su matriz, un bebé. Y esto es algo, amados hermanos, de reconocer a nuestro Dios, la capacidad de ser reproducibles. Es el diseño de Dios. Y tenemos que reconocerlo. Número 3, lo que es la presentación de un infante, es reconocer la responsabilidad de los padres de traer o acercar a los hijos ante el Señor. La palabra del Señor ahí en Marcos 10, en el versículo 13, dice: y le presentaban niños para que los tocase. Pregunto, ¿quién los presentaba? Pues los padres. Los padres. Los padres tenemos una gran responsabilidad de acercar a nuestros hijos a nuestro Dios. Los hijos muchas veces ignoran a Dios porque nosotros como padres no les hemos enseñado. Papá, mamá, cuando venimos ante el Señor a presentar a nuestro hijo, más que buscar el beneficio para el hijo, es aceptar nuestra responsabilidad. Los padres son responsables de inducir a los hijos a que crean en Dios. Los padres son responsables de que los hijos conozcan a Dios. Los padres son responsables de saber quién es Dios y sobre todo enseñarle que tenemos que ser obedientes a ese Dios. Salmo 78. Salmo 78, versículo 5 al versículo 8. Y él estableció testimonio en Jacob y puso, ¿qué dice? Puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ahí nada más. Los padres tienen que enseñarle a los hijos las ordenanzas de nuestro Dios. El Salmo 78 es tan claro y donde Dios se está refiriendo a los padres. ¿Cuántos mandamientos estableció Dios en su palabra? $613 mandamientos hay en su palabra. 613 mandamientos. La pregunta es, ¿los conoces? ¿Conoces esos 613
mandamientos. ¿Sabía usted que ahí en esos mandamientos hasta de qué manera me voy a vestir está establecido? La manera en que me voy a cortar hasta el cabello está establecido. Pero muchas veces ignoramos lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cómo voy a enseñar algo que no conozco? Esto implica, papá, mamá, que tienes que estar estudiando la palabra. Volvamos a leer. Lea conmigo, por favor. Dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Que la notificasen a sus hijos. Hijos plural. Esto implica que yo debo de conocer la palabra del Señor para podérselo dar a conocer a los hijos. Y es una tarea que implica mucho tiempo. ¿Se da cuenta? Vamos a siguiente versículo, el 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuántas generaciones van? Dice un versículo atrás. Y él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a los padres, primera generación, que la notificasen a sus hijos, segunda generación, para que lo sepa la generación venidera, 3, y los hijos que nacerán, 4, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, un chorro montón después. ¿Sí? ¿Qué está pidiendo Dios? La enseñanza de su palabra a cada generación que se levante. ¿Quién es el responsable? ¿Quién? Los papás, los abuelos, porque los abuelos no se libran. Siguiente versículo, versículo 7. Propósito, meta, fin. A fin de que pongan en Dios, ¿qué dice? ¿Qué es lo que vamos a perseguir cuando estamos enseñando a los niños en cada vida de esos infantes? Que le crean a Dios. No se olviden de las obras de Dios. En cualquier rato me voy a sentar y le voy a decir, proyéctanos PowerPoint. Tiene tiempo que quiero enseñar eso. Las obras de Dios. Pero desde el punto de vista arqueológico. Evidencias. No debemos olvidar las obras de Dios. Y después dice que guarden sus. Esto implica obediencia. Siguiente versículo. ¿Y qué dice arriba? Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, la generación que viene debe de ser mejor, no peor. Cada generación que se levante con la influencia de la palabra de Dios debe de ser mejor. Si tus hijos, nietos no están siendo mejores, estás fracasando. Si tus hijos y tus nietos, amado hermano, no están siendo mejor que tú como abuelo o abuela, no están siendo mejor que tú como padre, como madre, estás fracasando. Por eso, presentar a un infante hay un gran compromiso para los padres. La presentación de un infante es como decir, en sus marcas, listos, fuera. Ándale, papá, échale ganas, que Dios los bendiga. ¿Sí? Ahora sí vamos a Oseas capítulo 4 versículo 6. Oseas 4
6. Papás, abuelos, abuelas, tengamos en consideración ese versículo, por favor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ignorar la palabra de Dios lo que trae a mi vida es destrucción. ¿Sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, lean la Biblia ahorita. A veces no decimos, no quiero leer la Biblia, pero mi actitud sí lo dice. El Espíritu Santo te recuerda que debes de leer la Biblia y lo omites, pecado de omisión, omites leer la Biblia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Crees tú que porque ya recibiste a Cristo, Dios no te puede dar un puntapié? ¡Yujú! ¿Crees tú porque ya tienes a Cristo en tu corazón, Dios no te puede agarrar y sáquese? Órale. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, eso quiere decir que la supo, que la conoció y que la hizo a un lado. También yo me olvidaré. ¿Qué dice? ¿Crees que Dios no va a decir, bueno, no quieres nada conmigo? Arréglatelas como puedas. Lo hizo con Israel. Quien paga los platos rotos al final son los hijos. Papá, no se distraiga. Los hijos pagan los platos rotos. Yujú, papá, no te distraigas. Tu trabajo te puede distraer de la atención de tus hijos. La televisión, el celular te puede distraer de la atención a tus hijos. El estudio de tus propios hijos te puede distraer de la atención que debes a tus hijos. Tus vicios, tus hobbies. No te distraigas, papá. Hay un precio muy alto que se paga por la distracción. Dios se va a desentender de los hijos que no están siendo encaminados en sus principios por culpa de padres irresponsables. Entonces, ¿qué es presentar a un infante ante Dios? Es reconocer la responsabilidad que tenemos delante de Dios de inducir al infante en los caminos del Dios vivo. ¿Vamos bien?